Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable Cocinando con Ape. Hoy os traigo una deliciosa tarta que es súper saludable, sirve para cuidar nuestra salud porque está cargada de probióticos naturales. No lleva grasa, he cambiado la nata por kéfir. El kéfir, como sabéis, es una leche fermentada que está cargada de unas bacterias probióticas que son muy importantes y muy beneficiosas para nuestro sistema inmunológico porque equilibran la flora intestinal. Además, la base de la tarta no está hecha como tradicionalmente siempre estamos acostumbrados a hacerla, que es con galleta triturada y mantequilla. No lleva grasa animal, es decir, no lleva mantequilla, la he sustituido por una grasa vegetal y no lleva galleta. He hecho un bizcocho finito, original, ¿vale? Ahora lo vais a ver, y le da un punto muy diferente, ¿vale? De jugosidad impresionante, que como sabéis el queso fresco y el membrillo maridan muy bien. Entonces a mí se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no podemos hacer una tarta de este tipo? Una tarta mousse que sea de queso fresco con carne de membrillo o dulce de membrillo. Ahí nació la idea, en el origen de esta tarta que recomiendo mucho. Sin más, ¿a qué esperamos? Vamos al lío. Vídeo. Bueno, aquí tenemos los ingredientes, lo dejaré en la caja de descripción con la explicación. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger la harina y la levadura y la vamos a mezclar y reservar. A continuación vamos a coger la margarina, que la margarina es grasa de origen vegetal empomada, y la vamos a mezclar con el azúcar hasta formar una cremita con una textura homogénea. Le vamos a poner el huevo, vamos a mezclar y mirad, así tiene que quedar. Vamos a hacer un bizcocho súper original y así cambiamos un poquito la textura de las tartas de las galletas con mantequilla. Le ponemos la harina, que el que sea celíaco la puede cambiar por harina de su gusto. Vamos a mezclar. Esta es la textura que tiene que quedar. Vamos a engrasar nuestro molde. Vamos a poner ahí nuestra masa, la vamos a pegar bien porque va a ser nuestra base y la metemos en el horno precalentado a 180 grados arriba y abajo 12 minutitos. Mirad, ya han pasado los 12 minutitos y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Pasamos a los ingredientes de la tarta, del relleno del mousse de queso. Vamos a filtrar, vamos a colar el suero del kéfir, ¿vale? Este es el queso que hice ayer, lo troceo, va a ser la base de mi mousse, sin aditivos, sin conservantes, dejaré el enlace. Y esta es mi leche condensada, es una delicia, no tiene nada que ver con la comprada, ¿vale? Y yo ajusto el nivel de azúcar que me apetece para que no esté tan dulce. Mirad, vamos a echar un poquito, una puntita de esencia de vainilla, ¿vale? Este es opcional. Y sencillamente vamos a remover. Vamos a colar el suero del kéfir y lo vamos a pasar a nuestra mezcla. Ahí va. Con una cucharita vamos a intentar recuperar todo lo que se ha quedado adherido, pegado a la tela. Y ahora sencillamente nos limitamos a mover. Removemos bien y con el brazo triturador lo vamos a hacer una cremita homogénea. Lo pasamos a una olla, a un cazo grande, porque lo vamos a llevar a calentar. No tiene que hervir, en cuanto empiece a querer hervir, ¿vale? Le echamos la leche con
los sobres de cuajada. Aquí tenemos la leche que vamos a diluir con los sobres de cuajada. Lo movemos bien. Lo echamos en nuestra cacerola, que ya está previamente calentándose a fuego lento, porque si lo ponemos fuerte se nos agarra, y movemos hasta que se diluya bien. Mirad qué textura, y en cuanto veamos que empieza a echar, a querer hervir, pues lo quitamos, dejamos enfriar, temperatura ambiente. Esta es la textura de nuestra tarta mousse de queso con kéfir. Y bueno, pasamos a la cobertura. Los ingredientes de la cobertura le dan un matiz cítrico con la naranja. Nos limitamos a aplastar la carne de membrillo, que la pasamos a un cazo con 3 cucharaditas de zumito de naranja recién exprimido. Podéis poner más en caso de que se quede seco. Lo ponemos a fuego lento, y ahora vamos a poner 2 cucharitas o 3 de agua. No puede quedarse seco. Movemos, tiene que quedar fluido, no tiene que quedar denso. Esta es la textura, mirad, así. Y ahora, ya que ha enfriado, temperatura ambiente, lo vamos a poner encima de nuestro bizcochito, que es la base, que se va a quedar ahora súper hidratado. Y bueno, con el sabor a kéfir, a queso, es una gozada de tarta y muy saludable, ¿vale? Ya sabéis que lleva probióticos. Ahora ya ponemos la cobertura. Mirad. Vamos a intentar cubrir toda la superficie de manera homogénea. Es muy fácil, es muy sana y yo os la recomiendo. Aprovecho para invitaros a que os suscribáis a mi canal, que activéis la campanita para que puedan llegar todas las notificaciones por parte de YouTube, ¿vale? Cada vez que yo suba un vídeo. Aquí tenemos, ya le hemos quitado el molde. Le voy a poner, como lleva toque cítrico, le voy a poner como decoración piel de naranja y una rodajita, ¿vale? Con mi hoja de menta, que no puede faltar. Bueno, pues aquí la tenemos. Si lo hubiéramos tenido más tiempo en el frigorífico, hubiera estado con una textura más sólida, pero bueno, yo lo que quiero es que veáis la consistencia y el corte. Mirad qué diferencia hay con el bizcochito. Mirad, tiene un bocado impresionante. Poner un poquito de decoración. Ahí, qué cosa más sencilla. Mirad qué blandita, qué delicia. Bueno, aquí tenéis mi tarta de kéfir con queso fresco y membrillo. Activad la campanita y si os ha gustado, dejad el dedito para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!